que, como vos recordabas, durante los últimos 10 años de su vida fue, además de todo lo que hacía, me acompañaba, que era una maravilla porque todo el servicio que estaba haciendo en el Vaticano como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, todos los viajes y toda la actividad, y bueno, se dio espacio para acompañarme a mí, que era una joven estudiante de Derecho Canónico, bueno, estaba acá cursando y empezando y haciendo mis primeras servicios de colaboración con la Santa Sede, y bueno, me formó en el servicio de la iglesia, y bueno, hoy pensaba yo cómo querría tener la fe fuerte que él tenía, ¿no? De frente a la cruz, esa vivencia espiritual tan profunda, tan convencida, ¿no? Tan encarnada hasta la médula, diríamos nosotros en Argentina, y esa alegre esperanza, ¿no? No había ninguna cruz que le diera miedo, ¿no? Porque estaba cerrado bien al Señor, a Cristo muerto y crucificado y resucitado, ¿no? Pues siempre lo recordábamos como el obispo de la iglesia pascual, ¿no? Él nos hablaba de la esperanza pascual. Era muy, muy propio de él, una persona exquisita humanamente y con tantas virtudes cristianas vividas intensamente. No, era un don inmenso del Señor haberlo conocido, y un don inmenso del Señor haber podido dar mi granito de arena para su causa de beatificación. Mm. Así que, bueno, gracias por este momento, por poder recordarlo. Y te acuerdas, Adriana, que tuvimos también un programa muy Ujú. emocionante cuando la hermana María de Socorro, que era una de las religiosas que estaba acompañándolo en su casa acá en Roma, nos contó de su última enfermedad, cómo la vivió, ¿no? Cómo Mm. se donó al Señor en esa cruz, y que fue un programa realmente muy tocante, ¿no? Pero eso demuestra la grandeza de su alma, ¿no? De haber podido donarse al Señor. Yo me acuerdo las últimas veces que hablamos, que lo encontré, y bueno, definió un poco mi vida, porque la última vez que hablamos de dirección espiritual, él me dijo tres cosas, ¿no? Primero que eh, no me dedicara a las causas, bueno, estaba terminando la Ruta Romana, que no me dedicara a las unidades matrimoniales, sino a las causas de los santos, que cualquier cosa sucediera en mi vida no dejara la acción católica, y que tuviera un pie aquí en Roma y otro en Argentina. Y yo creo que las tres cosas han sido, digamos, como los ejes de mi vida personal en estos años desde su fallecimiento hasta ahora, y bueno, ha marcado mi vida seguramente, y le doy gracias a Dios por todo esto, ¿no? Así Mm. que gracias a ustedes también por compartir conmigo este momento tan especial. Silvia, cuando hablamos del cardenal Eduardo Pironio, hablamos de una figura muy importante para la Iglesia argentina, incluso para la Iglesia en el mundo también, por su desempeño como cardenal, y hablamos también de una figura muy cercana en el tiempo. Falleció él en el año 1998, y pensando quizás en quienes todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo, de encontrarse con su historia, ¿cómo lo podríamos resumir o presentar brevemente, así en cortas líneas, al cardenal Eduardo Pironio, nuestro próximo beato? A ver, seguramente era una persona muy, muy sencilla, de una gran humildad, sencilla en cuanto que vos te acercabas a él y sentías enseguida su paternidad sacerdotal, ¿no? Porque vivía auténticamente la fe, y quería vivirla con autenticidad, ¿no? Yo tuve algún momento así de alguna dificultad, y él me alentó a vivir así, a rajatabla el Evangelio, ¿no? Porque él lo vivía así. Y después era una persona en apertura, digamos, ¿no? Así como decimos que el Papa Francisco en salida, Cardenal Pironio era en apertura, apertura hacia todos, ¿no? Era difícil que un argentino que estaba en Roma golpeara la puerta de su casa y él no lo acogiera y tratara de acompañarlo y de ayudarlo en la vida que le era posible. Era una persona de un gran corazón, ¿no? Un gran corazón. Y lo que lo definía, cuando él estaba en vida aún, ¿no? Lo llamábamos el cardenal verde, porque era el cardenal de la esperanza, ¿no? Mm. Este,
lo caracterizaba muchísimo ese aspecto. Él siempre hablaba de la esperanza. También se publicó un libro cuando él era prefecto del Dictatorio para la Vida Consagrada sí, que se llama Alegres en la Esperanza, ¿no? Era muy típico de él, ¿no? Mm. Después era una persona que le gustaba estar y acompañar. Me acuerdo que le tocó a él ser prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada en el periodo del nuevo Código de Derecho, bueno, cuando se aprobó el nuevo código y todos los institutos religiosos tuvieron que empezar a actualizar, ¿no?, las constituciones y a lo mejor lo invitaban a él a un capítulo donde iban a aprobar constituciones y decían que, o sea, a lo mejor lo invitaban para el último día del capítulo a una hora determinada. No, él le llegaba el primer día del capítulo para estar todo el capítulo con la hermana o con los hermanos, ¿no? Cosa que le llamaba la atención a todo el mundo, ese estar, ¿no? Ese querer acompañar, ¿no?, todo el proceso. Sí, amaba mucho la iglesia, por esto es un signo de amor a la iglesia, y era una persona que se comprometía, ¿no? Se comprometía, estaba y se involucraba, ¿no? Y era una persona muy entrañable, muy afectuosa, muy respetuosa, pero muy fraternalmente presente, ¿no? Él, por ejemplo, vos le decías algo que él sentía que le habías hecho un favor o algo parecido, y él te decía, de corazón y con tanto afecto, ¿no? O le decía, bueno, vamos a hacer esta actividad, quiere venir, quiere acompañarnos, lo invitamos. Y él te contestaba, vengo de corazón y con tanto afecto. Ese era un saludo muy típico de él, ¿no? Ajá. Silvia, si bien esta noticia se esperaba y la veníamos adelantando, justamente el viernes pasado decíamos algo, nos habías dicho que estabas trabajando en esto, que estaban esperando allí la noticia, bueno, ya se ha difundido, incluso la conferencia episcopal ya designó la fecha, la dio a conocer hace un rato, el 16 de diciembre, prontito ya en un mes especial también dedicado desde siempre al Cardenal Pironio, ¿no? Sí, bueno, él nació el 3 de diciembre, por eso se llama Eduardo Francisco, por San Francisco Javier. Fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre. Entonces, el mes de diciembre era un mes, digamos, de las grandes celebraciones, aunque sí, me explicó que lo habían bautizado en febrero porque cuando él nació, estaba el cólera, la epidemia de cólera, y habían muerto 3 hermanitos. Y yo le decía, monseñor, pero solamente usted que tuvo tantos hermanos puede hablar de 3 hermanos como nada. Yo no podría ni hablar de 3 hermanos, tengo solo 2, pero él, digamos, eran 19 creo que tenía 19 hermanos, y bueno, él contaba que no lo pudieron bautizar al otro día o a la semana porque estaban con estos lutos familiares, ¿no?, de los hermanitos que fallecieron. Pero lo bautizaron en febrero. Y en febrero también falleció, o sea, él falleció en torno a la fecha de su bautismo, una cosa increíble, pero un signo también, ¿no?, Claro. del Señor. Aunque sí, él me contó una vez que le había pedido al Señor, si él tenía fechas en su vida que eran muy importantes, como era el 25 de marzo, el 15 de agosto, pero bueno, el Señor lo llamó la fecha de su bautismo, y creo que dice tanto, ¿no? Que dice tanto, porque él le da muchísima importancia también a la fecha del bautismo. Claro. Así que bueno, esto es un poco lo que recordamos en este momento, y sé que tiene que empezar otro programa, así que quizás el viernes nos vemos, Sí. después ya algunos de estos viernes estaremos recordándolo con más detalle, Sí, invitando a vamos a dedicar personas que lo varios conocían. programas, nos decía Silvia, por supuesto antes de la Sí, sí, beatificación. Hay tanto por sí, sí. compartir. Sí, sí, no, porque aparte también hay gente que en estos meses me ha pasado que algunos cardenales que han estado en el sínodo, me han manifestado el cariño entrañable que le tienen, el deseo de participar en la ceremonia de beatificación, así que va a ser un evento eclesial latinoamericano bastante importante, su beatificación, y creo que le voy a pedir a ellos también si pueden participar, participando de los programas Qué bueno. para compartir, ¿no? Todo, para que nosotros también en Argentina nos demos cuenta del cariño que le tienen
en la iglesia, sobre todo en la iglesia Mm. latinoamericana, como era punto de referencia, porque algunos de ellos me contaban, sí, yo era un obispo joven, venía acá, iba a hablar con él, me sostenía, y hoy en día han sido cardenales que han ayudado mucho a Papa Francisco, ¿no? Claro. Así que es hermoso, ¿no? Ver todo este afecto. Incluso nosotros tenemos un meet con los jóvenes que están colaborando en la delegación episcopal en las redes sociales y estaban poniendo en, eh, como testimonianzas de distintas partes del país que estaban llegando de gente que, bueno, es de nuestra generación, ¿no? De los jóvenes que vivimos la prioridad juventud de la Conferencia Episcopal Argentina, que se clausuró, el diseño que se clausuró creo que en 1980, y ahora no me acuerdo si era 83 o 86, que hicimos el encuentro de juventud en la ciudad de Córdoba, y que participamos, que éramos casi 100.000 jóvenes. Yo me acuerdo que Mm. no podíamos ni movernos de la cantidad de gente que había en el estadio de Córdoba, ¿no? Y bueno, de gente que hoy tiene la edad nuestra, pero que fueron jóvenes en la época en que él era presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, y de todas las cosas que preparamos, y de todas las veces que vino a Argentina, que estuvo con nosotros, que nos alentó. Y bueno, es hermoso ver cómo está reaccionando el pueblo de Dios, ¿no? La alegría de todos.